Todo esto, nuevamente, toda esta investigación está siendo confirmada otra vez en nuestros días usando métodos más modernos. Algunos críticos dirán, está bien, espera, tal vez Joseph Smith simplemente tuvo suerte. Entonces los críticos, como David P. Wright, argumentaron que algunas variantes son ambiguas. Hola a todos y bienvenidos a Rise of Zion. Mi nombre es Seth. Espero que todos estén teniendo un viernes fantástico. Hoy nos sumergiremos en una investigación realmente emocionante que he descubierto recientemente sobre el Libro de Mormón. Ahora bien, esta es evidencia adicional que sugiere que el Libro de Mormón es exactamente lo que afirma ser. Y eso es un registro antiguo, traducido por el don y poder de Dios por José Smith. Estoy hablando de una investigación realmente fascinante que descubrí y he estado analizando todo, tratando de entenderlo. Y esto fue publicado originalmente por John A. Betneus en la década de 1980, pero recientemente ha sido renovado. Pero esto es de su artículo titulado Las variantes de Isaías en el Libro de Mormón. Así que, básicamente, lo que hizo John fue muy fascinante. Como ya sabrás si eres miembro de la iglesia, hay muchos versículos de Isaías en el Libro de Mormón. Y esto a veces se ha usado como una crítica al Libro de Mormón, porque la gente afirma que Joseph Smith simplemente lo copió de la versión King James de la Biblia. Pero lo que no te dicen es que solo alrededor del 40% de los versículos de Isaías coinciden exactamente con la versión King James. Así es. El resto son en realidad variaciones, lo que significa que hay diferencias con la versión King James, a veces de maneras sutiles y otras veces de maneras muy significativas. Entonces lo que John comenzó a hacer fue estudiar estas diferencias en el texto, e hizo algo muy inteligente. Comenzó a mirar textos más antiguos de Isaías, como los descubiertos en los rollos del Mar Muerto y en la Septuaginta, y comenzó a descubrir cosas realmente interesantes sobre las variantes en el Libro de Mormón. Vamos a sumergirnos en esta investigación juntos hoy, y te daré algunos ejemplos específicos de lo que estamos hablando aquí. Pero para que podamos entender cuán significativos son estos datos, les daré un poco de contexto sobre qué son los rolos del Mar Muerto y qué es la Septuaginta. Y algunos de ustedes probablemente ya saben qué son, pero para aquellos que no lo saben, primero vamos a sumergirnos en los rollos del Mar Muerto. Bien. Entonces, los rollos del Mar Muerto son uno de los mayores descubrimientos arqueológicos bíblicos de todos los tiempos, y esto ocurrió en 1947 cuando un pastor beduino tropezó con una cueva cerca de Qumran, cerca del Mar Muerto, que está, ya sabes, por supuesto, en el Israel moderno, y encontraron estas vasijas de barro llenas de manuscritos antiguos, y durante la siguiente década, los arqueólogos descubrieron miles de fragmentos de rollos en 11 cuevas diferentes, que datan de aproximadamente 250 a.C. hasta 68. Dice: ahora, estos pergaminos fueron escritos por sectas judías, probablemente los esenios, e incluyen algunas de las copias más antiguas conocidas de la Biblia hebrea, incluyendo el libro de Isaías. ¿De acuerdo? Y la estrella del espectáculo, por supuesto, es el Gran Rollo de Isaías, que es una copia casi completa de Isaías de alrededor del año 100 a.C., y es uno de los rollos mejor conservados, y nos ofrece una instantánea de cómo lucía el texto de Isaías hace 2000 años, siglos antes de que se publicara la versión King James de la Biblia en 1611. Y aquí está la parte crítica. Los manuscritos del Mar Muerto no fueron descubiertos hasta 1947, más de un siglo después de que José Smith tradujera el Libro de Mormón. ¿De acuerdo? Así que eso es muy importante. Ahora, hablemos de la Septuaginta. Esta es una traducción griega de la Biblia hebrea creada alrededor del año 200 a.C. en Alejandría, Egipto. Bien, ahora cuenta la leyenda que 70 eruditos judíos, de ahí el nombre Septuaginta, que significa 70 en latín, tradujeron las escrituras hebreas para los judíos de habla griega en el mundo mediterráneo, y la Septuaginta fue ampliamente utilizada en la época de Jesús, e incluso citada por los escritores del Nuevo Testamento. Es algo importante porque preserva lecturas de la Biblia hebrea que a veces difieren del texto hebreo posterior usado para la versión de la Biblia del rey Jacobo. Ahora, por supuesto, aquí está el punto clave para la Septuaginta. En 1830, la Septuaginta no estaba exactamente en cada estante en Palmira, Nueva York, ¿de acuerdo? Mientras que algunos eruditos en Europa la estudiaban, Joseph Smith no tenía formación en griego, ni acceso a manuscritos raros, ni una biblioteca de antiguos textos. Bien, ahora que tienes esto, un poco de información de fondo sobre qué son estos manuscritos antiguos, podemos empezar. Así que vamos a sumergirnos directamente en el Libro de Mormón. Entonces, el Libro de Mormón cita 478 versículos del profeta Isaías, aproximadamente un tercio de todo el libro de Isaías en la Biblia. Estos pasajes aparecen en lugares como Segundo Nefi y Mosía, y fueron llevados por antiguos profetas como Nefi en planchas de bronce desde Jerusalén alrededor del año 600 a.C. Ahora, aquí está el asunto. Cuando José Smith tradujo el Libro de Mormón en 1829, la única Biblia que tenía era la versión King James publicada en 1611. Pero aquí es donde se pone un poco loco.
John Bedneos pasó años estudiando estos pasajes de Isaías y descubrió que la versión del Libro de Mormón, por supuesto, no siempre coincide con la versión King James. Dice que algunas de estas diferencias o variantes se alinean con estos manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. ¿De acuerdo? Estos textos antiguos no estaban disponibles para Joseph Smith. Los rollos del Mar Muerto no estuvieron disponibles hasta 1947. Entonces, si las variantes de Isaías en el Libro de Mormón coinciden con estos textos antiguos, es algo importante. Sugiere que el Libro de Mormón proviene de una fuente antigua, no solo de Joseph Smith copiando la Biblia. Ahora Bedneos catalogó 234 variantes sustanciales. Y hoy vamos a analizar 5 de esas que se alinean con los manuscritos antiguos. Y no estoy diciendo que estos sean los mejores ejemplos, pero solo trato de darte una visión general de los diferentes tipos de variaciones que pueden existir. ¿De acuerdo? Entonces, la primera variante que tenemos proviene de 2 Nefi, capítulo 12, versículo 16, que corresponde a Isaías, capítulo 2, versículo 16. ¿De acuerdo? Así que veamos el texto. En la versión King James dice, y sobre todas las naves de Tarsis y sobre las imágenes agradables. Y el Libro de Mormón dice, y sobre todos los barcos del mar, y sobre todos los barcos de Tarsis, y sobre todas las imágenes placenteras. ¿Vale? Así que noten la diferencia aquí. Y podemos comparar esto también con la Septuaginta, lo que confirma que se supone que es todos los barcos del mar, ¿de acuerdo? Ahora, nota la diferencia aquí. El Libro de Mormón añade barcos del mar, una frase que no está en la versión King James. La Septuaginta, esa antigua traducción griega del año 200 a.C., incluye una frase que se traduce como los barcos del mar. Pero espera, mejora aún más, chicos. Así que el Libro de Mormón va aún más lejos, alineándose con estructuras poéticas hebreas antiguas. Y una de ellas se llamaba poesía de paralelismo triádico, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se presentan 3 elementos secuenciales que se corresponden entre sí y añaden énfasis a lo que se está discutiendo. Bien, y esto era simplemente una forma de poesía judía. Entonces, cuando los estudiosos examinan la estructura poética hebrea de estos versos, se supone que debe haber 3 frases paralelas, no solo las 2 que aparecen en la versión del rey Jacobo. Y la versión del Libro de Mormón restaura ese equilibrio poético antiguo, combinando tanto la Septuaginta como la versión King James. Lecturas. Joseph Smith no sabía griego, ni tenía acceso a la Septuaginta en 1830. Entonces, ¿cómo sabía esto? Muy bien. Entonces, la variante número 2 se encuentra en 2 Nefi 7.2, que se compara con Isaías 52. Y esta es, este es un tipo diferente de comparación que vamos a hacer aquí, porque en realidad combina, nuevamente, la Septuaginta con la versión del rey Jacobo y también con los rollos del Mar Muerto. Y aquí es donde Dios habla sobre secar el mar. Así que 2 Nefi 7.2 añade, primero, oh casa de Israel, lo cual también es significativo en sí mismo, porque eso es un hebraísmo y aparece en otros textos. Textos más antiguos, pero no aparece en la versión Reina Valera. Y luego dice, y sus peces apestan porque las aguas están secas y mueren de sed. Y eso es diferente de Isaías 52 en la versión Reina Valera, que solo dice, sus peces apestan porque no hay agua y mueren de sed. ¿Vale? Y esto es realmente fascinante porque el gran rollo de Isaías utiliza el verbo hebreo que enfatiza el hedor de la descomposición, que la formulación del Libro de Mormón captura más vívidamente que la versión de King James. Y también combina ambos y añade más detalle. Así que Bedney argumenta que la sutil alineación con los rollos del Mar Muerto sugiere que el Libro de Mormón preserva una lectura antigua. Está bien, de nuevo, Joseph Smith no tenía acceso a estos pergaminos antiguos. Entonces, ¿cómo lo sabría él? Pues bien, ahora adelante probaremos sobre la tercera variante, que se encuentra en 2 Nefi 16.2, que se compara con Isaías 6.2. Diga, y esta es solo una corrección muy simple. La versión del rey Jacobo dice, encima de él estaban de pie los serafines. Y el Libro de Mormón dice, encima de él estaba de pie el serafín. ¿Vale? Entonces, el Libro de Mormón usa correctamente serafim sin la S, una forma plural más precisa basada en la gramática hebrea. En hebreo, serafim ya es plural, así que agregar la S es un error en la versión King James. Ahora, la versión de los rollos del Mar Muerto de Isaías 6.2 también utiliza correctamente serafim, coincidiendo con el Libro de Mormón. Esto puede parecer pequeño, pero es una corrección precisa que se alinea con el texto hebreo antiguo. ¿Cómo sabría Joseph Smith, un agricultor de 24 años, corregir este pequeño detalle, verdad? Si solo está copiando directamente de la versión King James de la Biblia y lo hace bien, ¿verdad? Entonces, pasemos a la variante número 4. Bien,
La cuarta variante que tenemos aquí es de 2 Nefi, capítulo 13, versículo 26. Y sus puertas lamentarán y se entristecerán, y ella estará desolada y se sentará en el suelo. Notarás que en la versión King James, Isaías capítulo 3, versículo 26 dice: y ella estará y ella desolada. ¿Está bien? Así que eso es un cambio significativo, ¿verdad? Bueno, si miramos en el gran, ya sabes, el gran rollo de Isaías, de los rollos del Mar Muerto, notamos que dice, la versión correcta es, y será desolada. ¿Vale? No, y ella estando desolada. Esa es una diferencia muy, muy grande. Uno es profético hablando del futuro, y el otro dice que ella está actualmente desolada. Está bien. Entonces, eso es muy notable, creo. Que Joseph Smith también, nuevamente, obtuviera estos pequeños detalles correctos cuando no tenía material de referencia para trabajar. Él solo está leyendo esto y dictándolo a medida que avanza. ¿De acuerdo? Ahora, la quinta variante es realmente fascinante y de hecho requiere un poco de explicación también. Entonces, en la variante número 5, esto tiene que ver con 2 de Nefi 19, versículo 1, e Isaías 10, 29. Esto tiene que ver con el nombre usado en 2 Nefi 19 de una ciudad. Notarás que dice Ramot, ¿verdad? Con una ATH al final, ¿verdad? Y en la Biblia, en la versión King James, solo dice Ramá. ¿Está bien? Y esto es muy significativo porque en hebreo antiguo, Ramot tenía una terminación antigua con ATH, y eso era común en tiempos anteriores, pero a menudo se omitía en versiones hebreas posteriores. Al igual que en el texto masorético de la Biblia, que solo dice Ramá. Algo similar sucedió en los rollos del Mar Muerto, donde podemos ver que un escriba realmente corrigió el nombre de una ciudad, que era Aya a Aya, para restaurar ese antiguo final ATH, que es femenino. ¿De acuerdo? Y lo que esto significa es que, y lo que esto sugiere es que, dado que el Libro de Mormón usó la correcta rama, esto significa que el Libro de Mormón fue traducido de un texto aún más antiguo que la versión King James, que fue traducido de los textos masoréticos. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue otra frase que no definí al principio. Los textos masoréticos son simplemente lo que los escribas usaron cuando tradujeron a la versión King James. Versión. Y, de nuevo, porque sugiere que el Libro de Mormón se tradujo de un texto más antiguo, simplemente apoya la afirmación de que el Libro de Mormón está haciendo, que es un texto antiguo, ya sabes, y fue traducido de las planchas de bronce. Entonces, estos 5 ejemplos son solo la punta del iceberg. Vale. Bad Nice, nuevamente, encontró 234 variantes, y de esas, dijo que 59 favorecían al Libro de Mormón sobre la versión King James de la Biblia al compararlas con textos antiguos. De acuerdo. Así que está siendo justo, ¿verdad? Pero agreguemos un ejemplo más, solo para cerrar este trato, ¿de acuerdo? Así que este ejemplo viene de 2 Nefi 17:14, comparado con Isaías 7:14. Tanto el Libro de Mormón como la Biblia de la versión Reina Valera dicen, la Virgen concebirá. ¿De acuerdo? Pero el contexto que rodea al Libro de Mormón, como el parafraseo en los versículos cercanos, se alinea más con la traducción griega de la Septuaginta de la versión en inglés del King James. ¿De acuerdo? Esta sutil alineación sugiere que el Libro de Mormón preserva un texto más antiguo, anterior a la versión King James. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se pone aún más emocionante. Entonces, estudiosos modernos, como Royal Skousen, han analizado, él ha analizado cada palabra del manuscrito original del Libro de Mormón. El análisis de variantes textuales muestra que muchos de los cambios en Isaías son consistentes con prácticas antiguas de escribas, como aclarar pronombres o restaurar estructuras poéticas. Nuevamente, esa primera variante que mostramos restauró la estructura quiástica que era evidente, ya sabes, en los rollos del Mar Muerto, pero se encuentra ahí, justo en el texto del Libro de Mormón. ¿Vale? Entonces, todo esto, nuevamente, toda esta investigación está siendo confirmada otra vez en nuestros días usando métodos más modernos, análisis modernos, ¿vale? Entonces, abordando los contraargumentos, algunos críticos dirán, está bien, espera, tal vez Joseph Smith simplemente tuvo suerte, o modificó la versión del Rey Jacobo basándose en la gramática inglesa, ¿de acuerdo? Así que eso está bastante bien, ¿no? Pero abordemos eso. Entonces los críticos, como David P. Wright, argumentaron que algunas variantes son ambiguas o provienen de que Joseph Smith modificó las cursivas de la versión King James, palabras, y agregó una traducción que Joseph Smith podría haber notado, ¿vale? Pero Bad Nice respondió en un artículo de 2004 mostrando que muchas variantes, como las que hemos discutido, coinciden con manuscritos antiguos específicos, no solo cambios aleatorios, ¿de acuerdo? Así que eso es... No puedes evitar eso, ¿vale? No puedes evitar el hecho de que coincide.
Estos documentos antiguos que fueron descubiertos en 1947, 100 años después de que el Libro de Mormón fuera traducido por Joseph Smith, ¿vale? Y otra crítica es que José podría haber simplemente leído los comentarios de la Biblia como los de Juan Wesley, ¿cierto? Que podrían sugerir lecturas alternativas. Pero aquí está el problema. Ningún comentario en 1830 tenía acceso a los rollos del Mar Muerto o a las variantes de la Septuaginta de las que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Y el proceso de traducción de Joseph, dictando el Libro de Mormón en aproximadamente 60 días, sin manuscritos ni libros, hace muy improbable que estuviera consultando textos oscuros, ¿verdad? En su sombrero mientras tenía la cara en el sombrero dictando este libro, ¿verdad? Ahora, la explicación más sencilla es que el Isaías del Libro de Mormón proviene de una fuente antigua, tal como afirma ser el caso. ¿De acuerdo? Y la explicación más simple es que el Libro de Mormón es un registro antiguo traducido por el don y el poder de Dios por José Smith. Simple, conciso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan convincente esta evidencia? ¿Verdad? Porque importa. Entonces, estas variantes de Isaías no son solo errores tipográficos al azar. Son cambios precisos y significativos que se alinean con textos antiguos a los que Joseph Smith no podría haber tenido acceso, no podría haberlos visto. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos más de un siglo después de la publicación del Libro de Mormón, confirman lecturas que Joseph Smith acertó. Estos son datos nuevos, en el sentido de que la investigación moderna sigue validando estos hallazgos, desde Vadnais en la década de 1980 hasta Skousen hoy en día. Yay. ¿Vale? Para mí, esta es una evidencia convincente porque es comprobable. Puedes hacer esta investigación por tu cuenta. Puedes comparar el texto tú mismo. Segunda de Nefi, la versión del rey Jacobo, los rollos del Mar Muerto, todos están disponibles en línea, ¿verdad? Y el Libro de Mormón se sostiene bajo escrutinio. No es solo fe, ¿verdad? Y la fe a menudo es descrita por los secularistas como esta ausencia de saber, ¿verdad? Esto se basa en evidencia, ¿de acuerdo? Es evidencia que exige una explicación. ¿Era Joseph Smith un genio lingüístico secreto que adivinó lecturas de hebreo antiguo? ¿O era, como él afirmaba, un profeta traduciendo un registro antiguo por el don y poder de Dios? ¿Y por qué? Nuevamente, ¿por qué Jesucristo nos dirigió tan precisamente a leer las palabras de Isaías? Porque grandes son las palabras de Isaías. No solo son importantes, ¿verdad?, por la naturaleza profética de Isaías, sino que tal vez también hablan de la evidencia de que el Libro de Mormón es verdadero, ¿vale? Así que eso es todo por el episodio de hoy, chicos. Hemos descubierto 5 variantes increíbles de Isaías que alinean el Libro de Mormón con textos antiguos como los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Este es el tipo de evidencia que te hace detenerte y pensar. Si quieres profundizar más, consulta el trabajo de John Vadnais en el sitio web del Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young o el análisis de variantes textuales de Royal Skousen. Voy a proporcionar enlaces aquí en la descripción. ¿Qué opinas sobre estas variantes? ¿Son prueba de los orígenes antiguos del Libro de Mormón o hay otra explicación para esto? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos conversando. Sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios para mí mismo, ¿verdad? Sé que José Smith es un verdadero profeta, y lo sé no a través de análisis textuales, sino por el poder y el don del Espíritu Santo, que testifica sobre la veracidad de todas las cosas, ¿verdad? Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, antes de que se vayan, asegúrense de dar me gusta, comentar y suscribirse al canal. Nuestro nuevo objetivo es alcanzar 20,000 suscriptores en 3 meses, y casi hemos alcanzado nuestra meta. Todo esto es para que estos mensajes importantes puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible en el algoritmo de YouTube. Además, si lo desean, consideren convertirse en miembros suscritos del canal. Acabo de configurar eso. Esto es para ayudar a que nuestro pequeño canal crezca y para apoyar a nuestros voluntarios que han estado trabajando tan diligentemente tras bambalinas para hacer de este canal un éxito. Muchas gracias a todos por ver y hasta la próxima. Adiós.